Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 35. Alas de relámpago. Pero, mira, el airado vencedor ha convocado a sus ministros de persecución y de venganza. De nuevo a las puertas del cielo, la lluvia de azufre. Lanzada sobre nosotros en la tempestad, al pasar ha allanado la ola feroz, que desde el precipicio del cielo nos ha recibido al caer, y el trueno, con sus alas de rojos relámpagos y su impetuosa rabia. John Milton, El paraíso perdido. Cordelia corrió. Corrió desde el transepto norte de la abadía, rodeando la tumba de Eduardo el Confesor, y entró en la nave, donde el coro daba paso a una larga hilera de bancos, todos de cara al altar mayor. Donde Belial estaba sentado, desmadejado sobre la silla de la coronación. Permanecía quieto, con una mano bajo la barbilla y la mirada clavada en ella. Sujetando a Cortana de través, como si fuera un escudo dorado, Cordelia comenzó a caminar hacia el altar mayor. Mantuvo la espalda tiesa y el rostro inexpresivo. Que Belial la viera acercarse. Que se cuestionara el porqué de su calma, que se preguntara qué tenía ya planeado. Que tuviera miedo. Esperaba que tuviera miedo. Ella no tenía miedo. No en ese momento. Estaba sin aliento. Perpleja. Había sabido que era cierto, desde que habían encontrado a Matthew en Edom, y él les había contado lo sucedido. Pero no había sido capaz de imaginárselo. No hasta ese mismo momento, mientras caminaba con confianza por el centro de la abadía de Westminster como si fuera su propia coronación. No hasta ese mismo momento, cuando miró al altar mayor, y vio a James. James. Incluso con todo lo que sabía, parte de ella quería correr escalones arriba y tirarle los brazos al cuello. La sensación sería la de James, su corazón latiría como lo hacía el de James. Su cuerpo sería como el de James contra él. Suyo, su pelo como el de James si le pasaba los dedos por él, sonaría como James, si hablaba. ¿O no? Cordelia no lo sabía. Él le había pedido a Matthew que fuera su voz. ¿Acaso el sonido de la voz de James, incluso su sonido, se había perdido para siempre? ¿Volvería a oírle decir, Daisy, mi Daisy, de nuevo alguna vez? Él sonrió. Y fue como si la abofeteara. El rostro de James, el que podía invocar con tanta facilidad con los ojos cerrados, la suave boca, los altos pómulos y los adorables ojos dorados, todo estaba colocado en una desagradable mueca, una expresión mezcla de odio y temor, de desprecio y diversión. El tipo de diversión que la hacía pensar en un escolar torturando a un insecto. Tampoco sus ojos eran ya dorados. Los ojos de Belial, en el rostro de James, eran de color de plata oscura, el color de los chelines manchados. Él alzó la mano. Dijo en una voz que no se parecía en nada a la de James, y Cordelia se paró. No había tenido la intención de hacerlo, pero era como si se hubiera dado contra una muralla de cristal, una barrera mágica invisible. No podía dar ni un paso más. Eso ya es lo bastante cerca. Cordelia apretó la empuñadura de Cortana. Notaba que la espada le temblaba en la mano, ésta sabía que tenían un propósito que cumplir allí. «Quiero hablar con James», dijo Cordelia. Belial sonrió, una expresión retorcida que no se parecía en nada a la sonrisa de James. «Bueno», repuso. «¿Acaso no todos queremos cosas?» Chasqueó los dedos, y de entre las sombras del costado del altar apareció tambaleante una horrible figura, un cadáver animado, un marco de huesos amarillentos coronado por una sonriente calavera. Llevaba la mitra de arzobispo y una casulla sucia que antaño había tenido unos bordados de oro,
la vestimenta estaba podrida en su mayor parte, y a través de los agujeros, Cordelia veía las costillas del arzobispo, de las que pendían hilillos de carne correosa. En las manos sujetaba una corona púrpura y dorada, con gemas de todos los colores incrustadas. A Cordelia le recordó, de un modo horrible y extraño, la obra en el escenario del Ruey Infierno, el público aplaudiendo una peculiar coronación. Yo, por ejemplo, continuó Belial, deseo ser coronado rey de Londres, por el aquí presente Simon de Lingham. El arzobispo muerto se balanceó de un lado al otro. Belial suspiró. Pobre Simon, no paran de interrumpirnos los idiotas de tus amigos. Y ahora, claro, tú. Su mirada plateada pasó por ella como agua. No puedo decir que esté siendo la coronación de mis sueños. Lo que yo no veo es por qué quieres una coronación, repuso Cordelia. Creía que las cosas como la realeza, los reyes y las reinas, solo les importaban los mundanos. No había pretendido que fuera especialmente insultante, pero para su sorpresa, la furia destelló en el rostro de Belial. Por favor, dijo. Soy un príncipe del infierno, ¿acaso crees que ese título no significa nada? Sí, pensó Cordelia, pero no dijo nada. No voy a aceptar una reducción de categoría, soltó, mientras volvía a acomodarse en la silla. Además, hay magia en los rituales. Este cementará mi dominio de Londres, y finalmente de toda Inglaterra. Y después de eso, ¿quién sabe? Sonrió animado, como si hubiera recuperado el buen humor. Con este cuerpo nuevo que tengo, todo es posible. No hay reino en la tierra que no caiga ante mí, si me lo propongo. Dejó caer la cabeza hacia atrás, el sedoso pelo oscuro de James le cayó sobre la frente de un modo encantador. Cordelia sintió náuseas. Oh, James es un desgraciado. Soltó una risita. Lo puedo sentir. Contemplarte aquí le causa una agonía que, te lo aseguro, es deliciosa. Resulta fascinante el modo en que los humanos notáis el dolor. No el físico, claro, eso está conocido hasta la saciedad, sino el tormento emocional. La angustia de sentir. Es única entre los animales. Dicen que los ángeles lloran, replicó Cordelia. Pero supongo que tú ya te has olvidado. Belial entrecerró los ojos color plata. Y hablando de dolor físico, continuó Cordelia. Las heridas que Cortana te infligió. Las heridas que te infligí yo. Aún te duelen, ¿no es cierto? Sobre ella, Cordelia oyó un repentino aleteo. Ellos. Las heridas que tienes, prosiguió Cordelia, nunca se cierran. Arderán para siempre. Dio la vuelta a Cortana, para que la cara grabada de la hoja quedara frente al altar. Soy Cortana, del mismo acero y tempel que Joyeuse y Durendal. A no ser que yo las sane. ¿Sanarlas? Repitió bruscamente, tanto que el arzobispo, aparentemente confuso, avanzó con la corona real. Belial parecía molesto, y le cogió la corona al esqueleto y le hizo un gesto para que se marchara. ¿Cómo pues? Ah. La sorpresa se borró de su expresión. ¿Porque es una espada de paladín? Yo también he oído las historias que dicen que tienen ese poder. Pero solo son historias. Las historias no son mentiras, replicó Cordelia. Alzó la mano izquierda. Luego se colocó el filo de la espada en ella, la hoja fría contra su piel. Presionó, y la hoja le cortó en la palma. La sangre manó de la herida y cayó en gruesas gotas sobre el suelo de mármol. Alzó la mano herida para mostrársela a Belial, que no reaccionó, solo siguió observándola. Luego ella se colocó la parte plana de la espada sobre la palma y se la pasó lentamente por encima. Cuando bajó la espada, la herida había desaparecido, y no había ninguna cicatriz ni marca, ni siquiera una línea blanca donde había estado el corte. Abrió y cerró el puño unas cuantas veces y luego alzó la mano de nuevo para que Belial se la viera bien.
Las historias son ciertas, afirmó. Interesante, murmuró Belial, como para sí mismo, pero sus ojos seguían clavados en Cortana, incluso cuando Cordelia bajó la espada. Lo vio ansioso. ¿Ansiosos por el fin del dolor? Esta es la espada Cortana, le recordó Cordelia, forjada por Bailán del Herrero. No hay otra igual, y puede curar tanto como puede herir. Pero solo lo hará en la mano de su verdadero portador. No puedes simplemente matarme y luego emplear la espada para curarte. Belial guardó silencio durante un largo momento. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? Preguntó finalmente. Abandona el cuerpo de James, respondió Cordelia. Sabía que era una propuesta ridícula, pero tenía que hacer que siguiera hablando. James había dicho que ella tenía que acercársele mucho, y ahí estaba ella, buscando desesperadamente en el rostro de Belial cualquier señal de vida de James. Belial le lanzó una agria mirada. Tu gambito es más tonto de lo que pensaba. He trabajado muy duro y he estado haciendo planes durante demasiado tiempo para renunciar a esta forma. Ha sido mi primer objetivo durante todo este tiempo. Sin embargo, añadió, no rechazo negociar. Si me curas las heridas, te permitiré conservar la vida. Quizá James había supuesto que las cosas serían diferentes, pensó Cordelia. Que no estaría tan atrapado como lo estaba. O quizá lo único que quería era que ella se acercara lo suficiente para matarlo. Esa idea le revolvía el estómago. Pero sabía que era una posibilidad. No quiero conservar la vida, susurró Cordelia. Quiero a James. James ya no está, replicó Belial, quitándole importancia. No sirve de nada ser como un niño, llorando por el juguete que no puedes tener. Frunció las cejas, claramente buscando algo que a Cordelia le pudiera parecer una razón para seguir viviendo. ¿Tienes un hermano?, comenzó Belial, pensativo. Y aunque maté a tu madre está viva. ¿Y qué hay de tu hermano recién nacido? Le brillaron los ojos. ¿Un bebé que aún no ha hablado ni ha dado un paso? Un niño que te necesita a ti. Sonrió desagradablemente. Cordelia sintió como si se hubiera saltado un escalón, como si estuviera tratando de agarrarse en el aire. ¿El bebé? Negó con la cabeza. No. Eres un mentiroso. Tú. La verdad, Cordelia, continuó Belial. Se puso en pie, con la corona brillándole en la mano. La luz de los rosetones hizo destellar fuego de las gemas mientras él alzaba por encima de su cabeza. Me has hecho una oferta que sabes que solo puedo rechazar. Luego me dices que yo soy el mentiroso, lo que sugeriría que no estás interesada en una negociación. Así que, Cordelia. Carstairs, ¿por qué estás aquí realmente? Solo para observarme, Belial sonrió a la corona. ¿Ascender? Cordelia alzó los ojos hacia él. Estoy aquí porque creo en James. Belial se quedó quieto. James, pensó Cordelia, si hay algún trozo de ti ahí. Si alguna parte de ti permanece, atrapada bajo la voluntad de Belial. Que sepas que tengo fe en ti. Que sepas que te amo. Y que nada que Belial pueda hacer cambiará eso. Y Belial seguía sin moverse. No era una inmovilidad natural, sino que parecía congelado en el sitio, como si un hechicero lo hubiera encantado. Luego, lentamente, a trompicones, comenzó a mover los brazos, y los fue bajando por los lados. Soltó la corona, que cayó pesadamente al suelo. Incluso más lentamente, alzó la cabeza y miró directamente a Cordelia. Sus ojos. Con un sobresalto que sintió en lo más profundo de su alma, Cordelia se dio cuenta de que sus ojos eran dorados. ¿James? Susurró. Cordelia, dijo él, y su voz era la de James, la misma voz que la llamaba Daisy. Dame a Cortana.
Era lo último que se esperaba que James le pidiera, y lo primero que querría Belial. Y Belial era un maestro de la mentira. Seguro que podía cambiar el timbre de la voz, sonar como él en un esfuerzo por engañarla. Y si escogía mal, condenaría a la ciudad, y en última instancia, al mundo entero, a la ruina. Vaciló. Y oyó la voz de Matthew en la cabeza, dijo que tú sabrías cuándo es el momento justo de actuar. Que creyeras en él. No había mentido en lo que había dicho antes. Estaba allí porque creía en James. Debía tener fe en él, no solo porque James se lo hubiera dicho, sino porque había llegado tan lejos guiándose por su propio instinto y su fe en sus amigos. Y no había vuelta atrás. Seguía sin poder avanzar, no podía andar hacia el altar mayor. Echó el brazo hacia atrás y luego lanzó Cortana. Casi gritó cuando la espada se separó de ella, dando vueltas de punta a punta. James alargó la mano y la cogió en el aire por la empuñadura. La miró. Sus ojos seguían siendo dorados y cargados de pena. Daisy, dijo. Y se hundió la espada en su propio corazón. Todos los cazadores de sombras creían que morirían luchando, y lo cierto era que los criaban desde pequeños para entender que ese era el método de muerte preferido. Ari Briestock no era diferente. Siempre se había preguntado qué batalla sería su última, pero en los últimos minutos, había ido adquiriendo una fuerte sensación de que iba a ser esa. No era un gran alivio que Anna estuviera allí con ella. Anna era una gran guerrera, pero Ari no creía que ni siquiera el mejor guerrero tuviera alguna posibilidad en esa situación. Parecía una horda infinita de vigilantes, más que suficientes para superar a cualquier ejército de cazadores de sombras, y aún seguían y seguían apareciendo más. Sin necesidad de hablarlo, habían decidido que no había ni tiempo ni espacio para la sutil maniobra necesaria para destruir las runas de posesión. Lo único que podían hacer era contener la marea, hacer caer a los suficientes vigilantes para darse un momento de respiro, aunque volvieran a verlos levantarse de nuevo. Anna era una larga mancha imprecisa de movimiento, su collar de rubí refulgiendo sobre su pecho como una gota de sangre angélica. Su cuchillo serafín se movía con tanta rapidez en su mano que Ari no podía ni verlo. Parecía una estela plateada pintada en el aire. En la mente de Ari apareció un pensamiento: podría aceptar morir aquí, ahora mismo, si eso significara que Anna pudiera seguir viviendo. Una vez hubo tenido ese pensamiento y supo en un instante que era absolutamente cierto, todo se le hizo más claro. Una nueva energía fluyó en ella, redobló su ataque, usando su kanda para hostigar a un alto vigilante, cuya túnica blanca ya estaba manchada de sangre. Le hundió la hoja en el pecho. Y oyó a Anna gritar su nombre. Volvió la cabeza, con la hoja aún en el vigilante, y vio a otro de ellos alzándose a su espalda, una antigua hermana de hierro alzando un bastón negro con púas para hundírselo en la espalda a Ari. Esta liberó su kanda, mientras el primer vigilante se desplomaba, pero no había tiempo, el segundo vigilante ya estaba sobre ella, el bastón estaba bajando. El vigilante se desplomó, golpeando el suelo con la fuerza de un árbol talado. El bastón le cayó de la mano, repicando por el suelo. Ari miró inmediatamente a Anna. Sin duda, Anna había ido por detrás para herir al vigilante, para evitar que hiciera daño a Ari. Y Anna estaba allí, con su cuchillo serafín en la mano, pero estaba aún demasiado lejos del vigilante caído para haberlo tocado ella. Su rostro era una máscara de asombro, incluso de temor. Ari nunca la había visto asustada antes. ¿Qué diablos?, susurró Anna, y Ari se dio cuenta de que todos los vigilantes estaban cayendo. Se doblaban como títeres con las cuerdas cortadas, desplomándose sobre la hierba manchada de sangre. Y entonces, antes de que Anna o Ari hubieran tenido tiempo de bajar las armas, se oyó un terrible ruido de desgarro. De los cuerpos caídos de las hermanas de hierro y los hermanos silenciosos, surgieron los demonios quimera, algunos reptando por bocas u ojos abiertos, otros abriéndose paso por alguna herida abierta en medio de una lluvia de sangre. Ari retrocedió,
medio por repulsión y medio preparándose para combatir las quimeras, mientras surgían, chasqueando y babosas de sangre, con las fauces destellando. Eran más pequeñas de lo que se había imaginado, del tamaño de unos cerditos. Ari alzó su canda bien arriba, pero se quedó sorprendida cuando los demonios se volvieron y salieron huyendo como un montón de ratas, reptando sinuosamente, botando sobre el césped húmedo del claustro y subiéndose por los muros para desaparecer por el tejado. Se hizo el silencio. Ari permaneció quieta sobre los cuerpos de los hermanos silenciosos y las hermanas de hierro, que estaban tan inmóviles como efigies. No oía nada procedente del interior de la abadía, nada que explicara lo que acababa de suceder. ¿Habría llegado Cordelia hasta James? Había muerto Belial. Algo había ocurrido, algo muy importante. Ari. Anna cogió a Ari por el brazo, y la hizo girar para quedar cara a cara. Anna había dejado caer su cuchillo serafín, chisporroteaba sobre la hierba como una vela agonizante, pero a Anna no parecía importarle. Le tocó el rostro a Ari, la mano de Anna estaba cubierta de sangre seca, pero Ari se apoyó en la mano, en Anna. Pensaba que ibas a morir, susurró Anna. Que ambas íbamos a morir. Su oscuro cabello le cayó sobre los ardientes ojos azules. En ese momento, lo único que Ari quería era besarla. Y me he dado cuenta, me sacrificaría sin pensarlo. Pero a ti no. No podría soportar perderte. Y yo no podría soportar perderte a ti, respondió Ari. Así que nada de sacrificarte. Hazlo por mí. Dejó caer la canda cuando Anna la acercó más así y le acarició el cabello, que se le había soltado y le caía sobre el rostro. No me dejarás, dijo Anna con fiereza. Quiero que te quedes, conmigo, en Percy Street. No quiero que te traslades a algún piso en alguna parte, con apliques. Ari estaba meneando la cabeza, sonriendo, no podía creer que estuvieran teniendo esa conversación justamente en ese momento, pero, cuando había esperado a Anna para decir lo que creía que tenía que decir. Alzó el rostro hacia el de Anna, estaba tan cerca que podía notar el roce de las pestañas de Anna. Nada de apliques, repuso Ari. Nada de pisos en Pimlico. Solo nosotras. Donde tú estés es mi hogar. Cordelia gritó. La hoja penetró en James con un ruido desagradable, el horrible rasgar de huesos y músculo. Cordelia lo sintió en su propio cuerpo, como si fuera ella la que había sido atravesada, mientras James caía de rodillas, ella se lanzó contra el muro invisible que la separaba del altar mayor, se tiró contra él como si fuera un cristal que pudiera romperse, pero resistió, dejándola clavada en el lugar. James estaba de rodillas, con las manos ensangrentadas apretando la empuñadura de Cortana. Le colgaba la cabeza hacia adelante, Cordelia no podía verle el rostro. James agarró con más fuerza el arma, con los nudillos en blanco. Mientras Cordelia se tiraba contra la barrera que los separaba, él se arrancó salvajemente la espada, y ella pudo notar de nuevo cómo la hoja cortaba hueso al liberarse. Él miró por un momento la espada, manchada de sangre, antes de abrir la mano y dejarla caer al suelo repicando. Alzó la cabeza y miró a Cordelia, mientras la sangre le manaba lentamente de la herida en el pecho. Sus ojos eran color plata. Cuando habló, la sangre le burbujeó en los labios, su voz era espesa, pero reconocible. La voz de Belial. ¿Qué? Comenzó a decir, mientras su mirada incrédula pasaba de la espada a sus manos ensangrentadas, ¿es esto? Te estás muriendo, contestó Cordelia. Encontró que ya no tenía miedo de Belial. Ya no tenía miedo de nada. Lo peor que podía pasar, había pasado. Belial moriría, pero James moriría con él. Es imposible, dijo él. No, no es imposible, replicó Cordelia. Son 3 heridas de Cortana. Hubo como un rugido en la distancia, que fue creciendo y creciendo. Cordelia podía notar un temblor en la tierra, muy por debajo de sus pies. A un lado,
con un suave repiqueteo, el arzobispo muerto se deshizo en un montón de polvorientas vestiduras y huesos. Un alma humana no podría superar a mi voluntad, Siseo Belial. La sangre le caía por la barbilla. Mi voluntad es inmutable. ¿Soy un instrumento de Dios? No, replicó Cordelia. ¿Eras un instrumento de Dios? Todo el rostro de Belial se sacudió, la boca le tembló, y en ese momento, Cordelia creyó ver, a través de la imagen de James, el ángel que Belial había sido, antes de escoger el poder, la guerra y la caída. Sus ojos color plata estaban muy abiertos, confundidos y cargados de un temor tan completo que era casi inocencia. No puedo morir, dijo, limpiándose la sangre de la boca. No sé cómo morir. Ni lo sabe nadie vivo, repuso Cordelia. Supongo que lo aprenderás, como el resto. Belial se tambaleó hacia adelante. Y el techo de la abadía desapareció, o eso pareció, porque había estado allí y en ese momento ya no lo estaba, sin que hubiera habido ningún ruido de arrancarlo, ni de la piedra al romperse. Simplemente había desaparecido, y Cordelia miró al torbellino que era el cielo, había sido negro con nubes opacas, recorrido por oscuros relámpagos, pero las nubes se estaban abriendo. Pudo ver un destello de azul, un cielo limpio y fresco, y luego un resplandor, un rayo de sol. Atravesó las ventanas de la abadía y posó una brillante barra dorada sobre el suelo de piedra. Belial tiró la cabeza hacia atrás. Sobre él, se separaban las nubes blancas, iluminadas por el sol de invierno, brillante como el hielo, y con la luz sobre su rostro, pareció como si Belial estuviera atrapado entre el dolor y la alegría, la mirada de un mártir. Mientras se ponía en pie, pareció salir del cuerpo de James, como una serpiente sale de su piel. James se desplomó silenciosamente sobre el suelo del altar, y Belial se alzó y partió, irreconocible. Estaba ardiendo con una luz oscura con la forma de un hombre, alzando las manos arriba, arriba hacia el cielo del que se había apartado tanto tiempo atrás. ¿Padre?, preguntó. Una lanza de luz salió de entre las nubes. Corrió disparada hacia abajo como el rayo, como una flecha de fuego, y se hundió en Belial. Este pareció estallar en llamas, sombra ardiendo, y aulló de dolor. Padre, no. Su grito no tuvo respuesta. Mientras Cordelia contemplaba con deslumbrada sorpresa, Belial se fue alzado en el aire, estaba debatiéndose, luchando, y sus profundos gritos eran como el rugido del trueno, y forcejeando, fue llevado hacia el cielo. La barrera que había estado reteniendo a Cordelia lejos del altar, desapareció. Subió corriendo los escalones, cubiertos de sangre resbaladiza, y se dejó caer junto a James. Este yacía sobre la espalda, con el rostro muy pálido, en un charco de su propia sangre, que se iba extendiendo. Ella le puso la mano en el cuello, y apretó fuerte con los dedos. Ahogó un grito. James tenía pulso. Jessie se dejó caer al suelo, aún sujetando a Lucie. Todo había ocurrido tan de repente, la había estado besando, notando su mano, cálida y familiar, en la nuca. Pero al instante siguiente, ella se había tensado como si hubiera recibido un disparo, se había quedado inerte, un peso muerto en sus manos. Seguía sujetándola, con la cabeza de ella sobre sus hombros, apoyado contra la parte interior de la arcada. Al menos, estaba vivía. Su respiración era casi jadeante, y el pulso le batía rápido en la vena del cuello. Tenía la cara manchada de polvo. La notaba muy frágil entre sus brazos, ligera como un pajarillo. Luce, susurró. Con la mano libre, palpó buscando la estela, una de las que Grace había modificado para que se pudieran escribir mensajes de fuego con ella, y dibujó una runa curativa en el brazo de Lucie. No pasó nada. La runa no se borró, pero tampoco Lucie abrió los ojos. Sus ojos azules, que lo perseguían mientras caminaba solo por las calles de Londres, un fantasma que no podía hablar ni
al que se le podía hablar, que no podía sentir calor, o frío, o dolor. Lucy le había devuelto las sensaciones a su existencia, lo había tocado y le había devuelto la vida. Renunciaría a todo eso, pensó, mientras le miraba el rostro, desesperado, si sirviera para que estés bien. Jessie. Grace apareció entre la oscuridad de la arcada. Estoy. Oh. ¿Está bien? No, no lo sé. Jessie miró a su hermana, resultaba tan extraño verla en traje de combate, con su pelo rubio platino retorcido en un moño alto en la cabeza. No. Déjame que la sujete. Grace se arrodilló y extendió los brazos para coger a Lucy. Se me han acabado los explosivos. Yo vigilaré a Lucy, tú mejor te encargas de que no vengan vigilantes. Había algo solícito en la actitud de Grace, casi como la que se esperaría de un médico. A Jessie le hizo pensar en Christopher, y se encontró bajando suavemente a Lucy y apoyándola en Grace, que sacó su estela. Está bien, dijo esta, mientras comenzaba a dibujarle otro irache en el brazo a Lucy. Yo me encargo de ella. Dejar a Lucy era lo último que Jessie quería hacer, pero Grace tenía razón, sin explosivos, los vigilantes no tardarían en encontrarlos. Se puso en pie y cogió la espada Blackthorn. Los gruesos muros de piedra de la arcada habían atenuado parte del fragor de la batalla. Este estalló en los oídos de Jessie en cuanto salió al patio. El entrechocar de armas, la mezcla de gritos, aullidos de dolor y angustia. Entre el caos de la lucha, captó un vistazo de Will Gerondale, y Tessa junto a él, batallando contra los vigilantes, aunque no podía estar seguro, ¿habían llegado con la última oleada de cazadores de sombras? ¿Veía visiones? Podía ver que había cuerpos por el suelo, la mayoría de Nefilim, unos cuantos vigilantes. Eran demasiado difíciles de matar, pensó invadido por la desesperación. De repente, pensó en Oscar, habían dejado a Oscar en el instituto, encerrado a salvo, aunque sus aullidos de decepción al verse dejado atrás los habían seguido hasta las verjas. Si todos moría ahí, ¿quién se encargaría de Oscar? ¿Quién lo soltaría? Se dijo. Sabía que sus pensamientos se dispersaban por el agotamiento y el pánico por Lucy. Tenía que centrarse en la batalla que se desarrollaba frente a él, en los vigilantes. Uno de ellos estaba volviendo hacia él, una hermana de hierro con una mirada vacía y fija, que se quedó rígida y puso los ojos en blanco. Mientras Jessie miraba, espada en mano, la hermana se desplomó, con la espalda arqueada mientras el resto de ella se extendía sobre el suelo manchado de sangre. Se le abrió la boca, y un demonio quimera comenzó a arrastrarse hacia el exterior, empujándose con sus tentáculos. Alguien lanzó un grito ronco. Jessie apartó la vista del vigilante caído y se dio cuenta de que lo mismo estaba pasando por todas partes. Uno a uno, los vigilantes iban cayendo. Uno a uno, los demonios quimera iban surgiendo de sus cuerpos, arrastrándose, reptando y siseando, claramente furiosos de ser desalojados de sus huéspedes de un modo tan poco ceremonioso. En medio de la melee, los cazadores de sombras gritaban de alegría. Jessie vio el destello plateado de los cuchillos serafines mientras los nefilim atacaban a los demonios quimera, Eledora y Cora agriaba el aire. Mientras caía el último vigilante, Jessie se dio cuenta de algo más. Un apretado grupo de demonios quimera se había reunido e iban derechos hacia la garita de la entrada. Lucy, pensó. Sabía que eso era cosa suya, se había metido en la oscuridad, había llamado a las almas perdidas de las hermanas de hierro y los hermanos silenciosos, cuyos cuerpos habían sido poseídos. ¿Y era evidente que la habían oído? Se habían echado atrás, arrancándose los demonios quimera del cuerpo, dejándolos libres para que las espadas y los cuchillos serafines acabaran con ellos. Mientras las babeantes quimeras se acercaban, Jessie vio la furia en sus ardientes ojos verdes. Lo saben, pensó. Lucy era la culpable, la que les había hecho eso,
alzó la espada, sabiendo que, aunque los quimeras eran relativamente fáciles de matar, no podía esperar deshacerse de una docena a la vez. Tírame la espada, Blackthorn. Jesse apartó la mirada de los quimeras, y se quedó asombrado. Subida a media altura en el memorial de guerra se hallaba Bridget, con un vestido de flores y un delantal, con los rojos rizos al aire, y su rostro ardiendo de furia. Lo sabía, gritó Jesse. Sabía que seguías en Londres. Pero... ¿cómo? ¿Cómo has escapado del hechizo de Belial? Nadie me dice lo que tengo que hacer, gritó Bridget, como respuesta. La espada. Así que le tiró la espada. Voló hacia Bridget, que la atrapó en el aire y saltó del monumento, cayendo como un ancla justo en medio de los demonios quimera. Mientras comenzaba a golpearlos con saña, Jesse cogió un cuchillo serafín de su cinturón, susurró, a miel, y se lanzó a la batalla junto con Bridget, cortándole el torso a una quimera con una sensación de victorioso alivio. Y el cielo sobre ellos se partió en dos. Su pulso era muy leve, pero ahí estaba, un toque rápido contra la punta de sus dedos. James estaba vivo. Cordelia sintió como si hubiera tragado fuego. Todo su cuerpo se despertó, se tiró sobre James, para coger a Cortana. Con la mano libre, agarró el bajo de la camisa de James, empapada de sangre, y se la subió. Allí, en el lado izquierdo del pecho, había el corte de la herida que se había infligido a sí mismo, abierta y con los bordes escarlata. Alzó a Cortana. Oyó pasos, miró hacia atrás y vio a Matthew, Alastair y Thomas acercándose. Meneó la cabeza para decirles, no os acerquéis, y ellos se pararon a unos metros, con la expresión horrorizada e inquieta, mientras que con gran cuidado, Cordelia bajaba la espada y posaba la parte grabada de la hoja sobre el torso de James, cubriéndole la herida, la empuñadura hacia sus manos. Que sea la efigie sobre la tumba de un caballero, pensó, que sea ese guerrero. Había empleado toda su voluntad, y había sido más potente que la de un príncipe del infierno. Hubo un largo momento de quietud mientras James yacía inmóvil, con la hoja dorada de Cortana reluciendo sobre su piel, desnuda y cubierta de sangre. Cordelia le cubrió la fría mejilla con la mano. Soy un paladín, susurró. Este es mi poder. Herir, con justicia. Sanar, con amor. Recordó hacía mucho tiempo, sujetando a un James enfebrecido que casi caía hacia el reino de las sombras. Ella se había aferrado a él, como si solo por la fuerza de su voluntad pudiera mantenerlo ligado al mundo. James, dijo ahora, usando las mismas palabras que había usado entonces, debes resistir. Debes hacerlo. No te vayas a ninguna parte. Quédate conmigo. James abrió la boca y tragó aire. Ese sonido atravesó a Cordelia como un rayo. Cortana destelló cuando el pecho de James se alzó para respirar. Los dedos se le movieron a los lados, y muy lentamente, abrió los ojos. Eran puro oro. Daisy, dijo, con una voz áspera como papel de lija. Parpadeó mirando el cielo. Estoy vivo. Sí, susurró ella. Tenías ahora sal en la boca. Estaba riendo y llorando, y le tocaba el rostro, la boca, las mejillas, los labios, los ojos. La piel de James había recuperado el calor y el color. Estás vivo. Ella se inclinó para rozarle los labios con los suyos. Él hizo una mueca de dolor, y Cordelia retrocedió de golpe. Lo siento. No lo sientas, susurró él, y miró hacia abajo. Es solo que tengo una espada bastante grande sobre mí. Cordelia cogió Cortana y la apartó, la herida bajo ella había desaparecido, aunque aún había mucha sangre por todas partes. Oyó pasos en los escalones del altar. Se volvió y vio que era Matthew, corriendo para lanzarse junto a James. ¿Estás bien?, murmuró.
Una larga mirada pasó entre James y él, una que dijo a Cordelia que fuera lo que fuese que había pasado cuando se hallaban atrapados en Edom, había forjado una nueva conexión entre ellos. Matthew parecía volcado en James con todo su ser, lo que, pensó Cordelia, era como debía ser. Lo sentí, ¿sabes?, dijo Matthew, mientras le apartaba a James un mechón de los ojos. Mi runa de Parabatai borrándose, le falló la voz. Y luego la sentí regresar. Miró a Cordelia. ¿Qué has? Laila. Resonó la voz de Alastair, como una alarma. Cordelia se puso en pie de un salto. Mientras lo hacía, notó que una sombra pasaba sobre ella, y se dio cuenta de que el techo de la catedral había reaparecido con la misma velocidad que había desaparecido. Sobre ella se alzaban los altos arcos, y ante ella, en los escalones del altar, estaba Lilith. Jessie nunca había visto o imaginado nada igual, quizá en antiguos cuadros de las visitaciones de los dioses a la tierra. Las nubes negras en lo alto parecían chocar unas con otras como las hojas de las espadas, enviando una reverberación por todo el cielo más rugiente que cualquier trueno. Se tambaleó hacia atrás cuando el suelo se sacudió bajo él. Una docena de rasgados rayos, negros como los bastones que los vigilantes habían llevado, cayeron como flechas desde las nubes. Uno alcanzó el memorial de guerra, provocando una lluvia de chispas. Otro dio en las puertas de la abadía, haciéndolas temblar. Jessie oyó a alguien maldiciendo bien alto, y estuvo casi seguro de que era Will. Y luego otro rayo, mucho más cercano, fue directo hacia la garita. Jessie se tiró hacia atrás mientras que Bridget alzaba la espada Blackthorn, casi como si quisiera hacerlo retroceder. El rayo cayó directamente en la espada. La hoja brilló durante una fracción de segundo, iluminada como una lámpara, antes de saltar hecha pedazos. Bridget fue lanzada hacia atrás, tiró la empuñadura de la espada rota y corrió por el patio mientras las nubes en lo alto empezaban a retroceder. Jessie comenzó a ir hacia ella, tratando de mantener el equilibrio mientras la tierra se sacudía bajo él. Los demonios quimera corrían por el patio como insoportables escarabajos negros enloquecidos. Jessie pensó que había visto una sombra negra salir disparada desde el techo de la abadía, lanzada hacia un hueco, cada vez mayor, que se abría entre las nubes. Parpadeó, y ya no lo vio más, le dolieron los ojos, la luz estaba cayendo, luz del sol, pura y dorada, del tipo que, durante todos esos largos días oscuros, casi había olvidado que existía. Miró alrededor. El patio era un caos. Los demonios quimera estallaban en llamas cuando el sol los tocaba, y corrían de un lado para el otro como encendidas antorchas. Chispas de un dorado pálido llovían del cielo. Una rozó la mejilla de Jessie, era fresca, no ardiente. Y Bridget se estaba sentando, sacudiéndose el polvo de su vestido floreado. Parecía furiosa. Jessie. Este se volvió en redondo. A través de las chispas que caían, vio a Lucie, de pie bajo la arcada, con las manos cogidas por delante. Junto a ella estaba Grace, sonriéndole aliviada, y Jessie se dio cuenta de que no sabía cuál de ella había dicho su nombre. Quizá no importara. Ellas dos eran las personas más importantes del mundo para él. La chica a la que amaba y su propia hermana. Corrió hacia ellas. Lucy estaba mirando alrededor maravillada, mientras las chispas del polvo dorado le rozaban la cara. Lo ha hecho, informó. Daisy lo ha hecho. Belial está muerto. Lo puedo sentir. Mira, dijo Grace, guiñando los ojos. ¿No son esos tu madre y tu padre, Lucy? Miraron todos hacia la abadía. Así que no se lo había imaginado, pensó Jessie, eran Will y Tessa, ayudando a Eugenia y Gideon a abrir las puertas de la catedral. Se estaba reuniendo un gran número de cazadores de sombras. Jessie vio a Gabriel Lightwood y a Charlotte Fairchild. Seguramente les habían dicho que James y sus amigos se hallaban en el interior de la abadía y estaban desesperados por entrar. James,
susurró Lucie, abriendo los ojos. Un momento después, y a pesar de su agotamiento, ya estaba corriendo hacia la catedral, seguida de Jesse y Grace. Lilith era alta, fría y pálida como una columna de mármol, con la larga melena cayéndole por debajo de la cintura. Llevaba un vestido hecho con las plumas de las lechuzas, que se movían cuando ella se movía, con tonos crema, marrones y naranja oscuro. Mi paladina, dijo, con una voz profunda cargada de exultación. Sin duda, has hecho maravillas aquí. Cordelia oyó pisadas, y más allá de Lilith vio a Anna y a Ari, que entraban corriendo en la nave, reducían el paso al llegar al altar mayor y se quedaban mirando lo que debía ser un retablo realmente extravagante. Matthew arrodillado junto a un James ensangrentado, Thomas y Alastair al pie de los escalones mirando a Lilith y Cordelia. Ya estaba, pensó Cordelia tranquilamente. Ahí se acaba. Se libraría de Lilith ya, o moriría en el intento. No soy tu paladina, replicó. Lilith agitó una mano muy blanca, quitándole importancia. Claro que lo eres. Y te has comportado más allá de todas mis expectativas. Belial ha sido abatido, y Edom queda liberado de su control. Vuelve a ser mío. Claro que, añadió, tu trabajo aquí no ha acabado del todo. Verás, con la muerte de Belial, seguro que Asmodeus reclamará a Edom. Pero poco sabe que estoy en posesión de una matadora de príncipes del infierno. Te enfrentarás a él como mi mejor guerrero, y de nuevo lograrás la victoria, estoy segura. Cordelia miró hacia atrás por encima del hombro. A Cortana, que yacía reluciendo sobre el suelo. A Matthew, que sujetaba a James por los hombros, y a James, que estaba sentado, respirando ásperamente, con los ojos fijos en Lilith cargado de un profundo odio. Te los puedes quedar si quieres, dijo Lilith, e hizo un gesto hacia Matthew y James, cualquiera de ellos o los dos, mientras no te distraigan de las tareas necesarias. Me siento generosa. Creo que no me has oído, repuso Cordelia. Ya no soy tu paladina, Lilith. Nuestro acuerdo ha concluido, y yo he cumplido con mi parte del trato. La madre de los demonios rió suavemente. Bueno. No del todo. Al final, tú no mataste a Belial, ¿no es así? Fue James Gerondel quien asestó el golpe mortal. Sus labios se curvaron en una torva sonrisa. ¿Qué es lo que decís vosotros, Nefilim? Algo sobre que la ley es la ley, incluso si deseásemos que no lo fuera. Sed lex, dura lex. La ley es dura, pero es la ley, dijo Cordelia, mirando a Lilith. Sin duda, la letra de la ley, o cualquier voto o contrato, es importante. ¿Qué es por lo que tuve tanto cuidado cuando te pedía que hicieras un voto? ¿Te acuerdas lo que te hice prometer? Miró fijamente a Lilith. Jura que si Belial muere por mi espada, me liberarás de mi juramento de paladín. Júralo por el nombre de Lucifer. Una luz roja había comenzado a arder en los ojos de Lilith. Nunca juré que yo daría el golpe mortal. Solo que sería dado con Cortana. Y así ha sido. Lilith mostró los dientes. Escúchame, niña. Cordelia soltó una carcajada, cortante como el filo de un cuchillo. No puedes ordenarme nada, replicó. Ni siquiera que te escuche. Tu dominio sobre mí se ha acabado, ya no eres mi señora, y yo no soy tu caballero. Sabes que estoy diciendo la verdad y que tu juramento te obliga a ello, no puedes hacerme daño, ni a mí ni a mis seres queridos. Sonrió al ver la furia en el rostro de Lilith. Y yo que tú, no me quedaría aquí mucho más rato. El dominio de Belial sobre este mundo también ha acabado, y este volverá a ser suelo consagrado. Lilith siseó. No era un sonido humano sino como el de una serpiente. Serpientes negras le salieron de los ojos y se sacudieron como látigos, mientras ella avanzaba hacia Cordelia.
¿Cómo osas desobedecerme?, gritó rabiosa. Quizá no pueda hacerte daño, pero te devolveré a Edom, te encerraré allí, te aprisionaré donde no puedas escapar. Si no eres mía, no pertenecerás a nadie. Zambi. Una voz conocida resonó como una campana. Lilith se quedó clavada en el sitio, y su rostro se retorció. Sansabi. Semangelaf. Cordelia miró hacia atrás. James estaba en pie, con Matthew al lado. En la mano derecha, James tenía su pistola, brillando plateada, con la inscripción en el costado reluciendo, Lucas 12:49. He venido a traer un fuego a la tierra, y como desearía que ya estuviera encendido. James se balanceaba ligeramente, con la ropa empapada de sangre medio seca, pero estaba de pie, con los ojos ardiendo de furia. ¿Recuerdas esta arma?, le dijo a Lilith. ¿Recuerdas el dolor que te causa? Sonrió feroz. Otro paso más hacia Cordelia, y te lleno de balas. Puede que no mueras, pero desearás haberlo hecho. Lilith siseó de nuevo, el pelo se le elevaba y retorcía, cada mechón una serpiente fina y venenosa. Belial está muerto, replicó. Con él se irá tu poder sobre las sombras, el poder de tu hermana sobre los muertos. Incluso dudo que puedas disparar esa pistola. James echó hacia atrás el percutor con un firme clic. ¿Lo probamos? Lilith vaciló. Un momento, luego otro. James no titubeó, mantuvo el brazo firme, el cañón de la pistola apuntando directamente a la madre de los demonios. Y algo cambió. Cordelia lo notó como una variación en el aire, como si empezara otra estación. Las piedras sobre las que se hallaba Lilith comenzaron a relucir de un color rojo oscuro, como de hierro derretido. De repente, aparecieron llamas, que prendieron en el bajo del vestido de Lilith, llenado el aire con el olor de plumas quemadas. Lilith gritó, un terrible lamento que fue alzándose hasta convertirse en un chillido que no era de este mundo. Unas sombras le fueron rodeando el cuerpo, unas grandes alas de bronce batieron el aire. Mientras ella se alzaba, con la forma de una lechuza, James apretó el gatillo de la pistola. No pasó nada. Se oyó un ruido seco y metálico, y eso fue todo. James bajó la pistola, con los ojos siguiendo la lechuza, cuyas alas batían frenéticamente mientras se alzaba más y más, perdiéndose en el aire. Lilith había tenido razón. James ya no podía usar la pistola. Exhaló lentamente y dejó caer la pistola al suelo, donde dio un golpe sordo. Cuando alzó la mirada hacia Cordelia, estaba sonriendo. «¡A la porra!», exclamó. Y Cordelia no quería nada más que correr hacia él y echarle los brazos al cuello, para susurrarle que estaban a salvo, que por fin, todo había acabado. Pero mientras sonreía, grandes rayos de luz se extendieron por la catedral, y el aire se convirtió en una nube resplandeciente cuando motas de polvo estellaron bajo los rayos del sol, un sol que entraba por las puertas de la catedral, que habían abierto de par en par. Y por esas puertas entró Lucie, llamando a Cordelia, y luego Jessie y Grace, y Will y Tessa, corriendo hacia James. Y un poco detrás, Eugenia, Flora, Gideon y Gabriel, Sophie y Charles, e incluso Charlotte, que lanzó un grito cuando vio a Matthew. Y había docenas más, cazadores de sombras que no conocían llenando la catedral mientras Cordelia caía de rodillas junto con James y Matthew. Matthew le sonrió, se puso en pie y comenzó a bajar los escalones hacia su madre y su hermano. Junto con ella, James la cogió de la mano. Cordelia sabía que solo sería un momento, hasta que los otros llegaran a ellos, antes de que se perdieran en el torbellino de abrazos, saludos y exclamaciones de alivio y gratitud. Lo miró, aún estaba cubierto de sangre, tierra y runas curativas, con el polvo de Edom en las pestañas. Pensó en todas las cosas que le quería decir, en que todo había acabado y estaban a salvo, y que nunca había pensado que fuera posible amar a alguien tanto como lo amaba él.
Pero él habló primero. Su voz era gruesa, los ojos le brillaban. Daisy, dijo. ¿Has creído en mí? Claro que sí, repuso ella, y se dio cuenta, mientras decía esas palabras, de que eso era todo lo que realmente necesitaba decirle. Siempre lo haré.